Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia semanal de actualidad de Televaldepeñas. Vamos a hablar de política local, que no me negarán que está entretenida. En la cita mensual del Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas pocas veces defrauda, entre comillas, y esta que hemos vivido el pasado lunes, día 1 de diciembre, la última de este año 2025, ha sido de las más entretenidas, que esta ya de por sí ha sido divertida legislatura municipal hasta el momento. Les explico, les recuerdo, los grupos de la oposición se han propuesto tumbar con los medios legales y políticos a su alcance y a posteriori el presupuesto municipal aprobado en octubre pasado en una sesión convocada por el equipo de gobierno en ausencia de dos concejales de la oposición. Así, en el pleno de diciembre, este pasado lunes, el Partido Popular e Izquierda Unida han traído dos mociones para intentar declarar la nulidad no de los presupuestos, sino de la convocatoria del pleno en que se aprobaron. Pero se han encontrado con dos problemas que hasta el momento no han podido atajar. El primero es que el PSOE, en el momento de conocer esas dos mociones y en tiempo récord, en pocas horas, pues preparó una enmienda a las mociones fundada en un informe jurídico elaborado por el secretario de la corporación, que avala la legalidad del pleno en que se aprobó el presupuesto y advierte, el informe jurídico, que una votación para anular el acuerdo de la aprobación del presupuesto sería, entre comillas, arbitraria, injusta y flagrantemente contraria a derecho. El segundo problema con el que se han encontrado esas dos mociones del Partido Popular y de Unidas por Valdepeñas han sido mayor problema que el primero, si cabe, porque un edil de Vox, en concreto Antonio Sánchez, en la votación de las dos mociones a las que me estoy refiriendo, se abstuvo, levantó el brazo justo en el momento de la abstención. Pido a realización esa secuencia, se pide votos a favor, ahí tenemos al PP y al PSOE votando en contra y al concejal de Vox levantando el brazo en solitario en el momento de la abstención. Así provocó que fueran rechazadas por mayoría simple del Grupo Socialista ambas iniciativas pactadas, negociadas entre Unidas por Valdepeñas y el Partido Popular, con el apoyo parcial de Vox, parcial. Vamos a presentar a la mesa. Aurora Gómez Campos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eliot Castellanos, de Izquierda Unida Valdepeñas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Se incorporará en el transcurso de esta tertulia, de este programa, Victoriano González de la Leja, que viene de camino. Bien, la secuencia que les vamos a mostrar a continuación, el vídeo que les vamos a mostrar, que es muy breve, en él van a ver un extracto del debate de esas dos mociones contra el presupuesto municipal de 2026 aprobado en octubre pasado. Mociones que, como vengo repitiendo, del Partido Popular y de Unidas por Valdepeñas para anular la convocatoria de ese pleno extraordinario, celebrado el 22 de octubre, en el que se aprobó el presupuesto general de 2026. En ella ustedes van a ver, por este orden, les explico para que estén en contexto en todo momento. En primer lugar, a la portavoz de Vox, Lola Gómez, diciendo que la enmienda del Grupo Socialista a sus mociones es no una enmienda, sino una amenaza. Verán después a la nueva concejala del Partido Popular, Rosario Porras, indicando que el objetivo de esas mociones es la invalidación de ese pleno, y la respuesta que le da el portavoz del Partido Socialista, Francisco Delgado, es llamarla negligente. Verán al concejal no adscrito acusando al equipo de gobierno de ejercer una mayoría absoluta que no les corresponde porque no la tienen. Y verán al alcalde responderle que el informe de los servicios jurídicos del ayuntamiento avala la legalidad del pleno en que se aprobaron los presupuestos y que intentar invalidar el acuerdo puede hacerles incurrir a los ediles de la oposición en un posible delito de prevaricación. Prevaricación en el ejercicio de los poderes públicos es tomar una decisión a sabiendas de que es ilegal. Verán también
el enfrentamiento que aquí vamos a comentar, insólito, no se ha dado nunca hasta donde la memoria alcanza. El enfrentamiento del concejal no adscrito Cándido Simarro, antes en el Partido Popular, acusando al secretario de la corporación, al secretario del ayuntamiento, que debemos de explicar, por si hace falta, que no es político, es funcionario, y es el garante de que se cumplen, el transcurso de una sesión, bien sea comisión de gobierno, comisión informativa, pleno, tiene que ajustarse en todo momento a derecho. Le acusa, como decía el concejal no adscrito al secretario de la corporación, de retorcer las leyes implícitamente en beneficio del equipo de gobierno, y verán cómo el secretario de la corporación se enerva y le desacredita, como diciendo que él no tiene ni preparación ni titulación para valorar o calificar o examinar ese informe jurídico que él ha firmado. Más adelante, el concejal de Izquierda Unida, David Casado, anuncia un posible recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de la aprobación del presupuesto, y la edil popular que antes he citado, Rosario Porras, acaba calificando el debate, atención, de teatro orquestado con figurantes extras, en alusión a, no lo sabemos, aquí intentaremos de dilucidarlo. Bien, pues vamos a ver esa secuencia que yo les acabo de explicar detalladamente. Esto más que una enmienda es una amenaza, usted lo sabe. Esto más que una enmienda es una amenaza a los grupos de la oposición. Pero esto no es una enmienda, señores ciudadanos de Valdepeñas, es una puñetera amenaza. El incumplimiento de un plazo administrativo no invalida, obviamente, automáticamente el acto, pero sí puede llevar la anulabilidad. Y eso es lo que nosotros pretendemos, que se anule ese acto y se vuelva a votar. Usted, como se ha dicho ya, recibió del señor alcalde por notificación electrónica del Estado, usted recibió la convocatoria del Pleno que tuvo a su disposición desde el miércoles 22 a las 9 de la mañana, ni al equipo de gobierno, sino más bien, permítame, se lo digo sinceramente y con respeto, una negligencia en el ejercicio de sus funciones, que no pueden transmutarse en una indefensión. Y de ese modo, la presidencia y el equipo de gobierno se asegura una mayoría absoluta que no tiene en el pleno ordinario, si así se hubiera esperado hacer. Y lo que le dice el informe del señor secretario, le guste a usted o a mí más o menos, es que la convocatoria fue legal y que ir contra esa convocatoria sería, hipotéticamente, yo soy lego, prevaricar sobre el acuerdo que pretende la moción que presenta el Grupo Popular. Es un informe de transcripción, de legislación, de reales decretos, tratando de retorcer la ley para llevarnos a la conclusión por la que yo personalmente no voy a entrar. Pido la palabra. Sí, señor secretario. Señor Cándido, es un informe jurídico que digo al final que remito a otro mejor fundado en derecho. Considero que usted, evidentemente, no tiene la titulación ni los conocimientos suficientes para hacer las consideraciones de tipo jurídico que está haciendo. Por tanto, solicito del señor concejal que retire las últimas palabras que ha dicho, que es retorcido. Hasta ahora vamos cumpliendo todas las medidas previstas en la legislación y aún existe la posibilidad, que es la que nos planteaba don Francisco Delgado antes, de, después de la aprobación definitiva de los presupuestos, de presentar un recurso contencioso contra los mismos. Tras presenciar este teatro orquestado con figurantes extras, a mí no me queda nada más que recordar que el propio alcalde, palabras textuales, tras llamar a la prensa mermados, dijo: hemos aprovechado la ausencia de un concejal para sacar unos presupuestos adelante. Lo que no admito ni acabo de entender es que como un corporativo, a sabiendas y plenamente consciente de que los presupuestos podrían presentarse antes del día 15 de octubre, según ustedes deberían presentarse, se marcha al día 8. Pues como veníamos anunciando, en el transcurso de esta tertulia se incorpora con nosotros Victoriano González de la Leja, alcalde de Valdepeñas, al cual pues le dejaré que respire y que coja resuello. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de plantearle la cuestión que teníamos de partida. Elios Castellanos, Izquierda Unida Valdepeñas, tus impresiones de este nuevo episodio. Pues lo hablaba el otro día con un amigo
antes del pleno y digo, vamos a una por mes. Y pues, el lunes por la mañana me dijeron, ven para Valcentro, donde se reúnen los partidos antes del pleno, pues para ultimar los últimos detalles que hay. ¿Cómo que dónde se reúnen los partidos? O sea, ¿Qué partidos? O sea, no todos juntos, sino que están las oficinas de los partidos en Valcentro. Es que en esta ocasión se reunieron todos, excepto el PSOE, lógicamente. Yo, bueno, no sé si se reunieron, yo en la reunión no estuve, yo estuve después, pero en Valcentro cada uno tiene su oficina, sí, al lado de la UMIP. Y yo sé que antes de cada pleno, yo muchas veces estoy allí con los Unidas por Valdepeñas y comentan cómo va a ir un poco el tema. Y me dijeron, ven que va a haber sorpresa. Y, a ver, la sorpresa ya la sabíamos de antemano, porque tontos no somos, siempre se hacen cábalas, y uno de los nombres que sonaba para esas cábalas era Antonio Sánchez, que podemos decir que no y que sí ha decepcionado a la vez, porque era algo que dábamos ya por sabido. Luego podemos entrar más largo y tendido en todo esto, pero vamos, que vamos a una por mes y no precisamente para bien nunca. O sea, siempre es para que sea un escándalo, para que sea algún acto marrullero de unos o de otros, principalmente más de unos que de otros. Y bueno, pues otra más, no sé si de Jesús Martín en particular o del PSOE de Valdepeñas en general, pero bueno, otra más de momento. Elliot, hace un mes vimos que los grupos de la oposición, todos los grupos de la oposición, rechazaron tratar un punto urbanístico, rechazaron incorporar un punto urbanístico al orden del día porque entraba como moción de urgencia, bajo la premisa de que todo lo que no pase por comisión informativa y todo lo que no se conozca su contenido no se incorpora al pleno. Sin embargo, a las 8:30 de la mañana, hora y media antes de que se abra la sesión, el PP y Izquierda Unida y Unidas por Valdepeñas presentan por urgencia una moción que no ha pasado por pleno. Y todos los grupos de la oposición la votan a favor. Yo aquí... ¿Dónde está la coherencia? La coherencia está, y esto menos mal que esto sí que estoy al tanto, en que esas mociones que se quieren presentar de urgencia, esos temas se trataron en la comisión. Y fue el alcalde el que decidió no llevarlas como puntos del día al pleno. Es decir, estas mociones y otra más de Antonio Sánchez, que también presentó en esa comisión esas mociones, que Antonio Sánchez, quiero recordar que este señor iba a ser una de las personas que también presentaba una moción contra ese pleno, luego decidió retirarla y como el alcalde no ha tenido a bien, que habría que ver por qué, no llevar algo que se ha hablado a comisión en los puntos del día, puntos ordinarios, pues habrá que presentarlo de urgencia. Pero en este caso era de urgencia, pero no de urgencia. Todo el mundo conocía hasta el último detalle de las alegaciones de esas mociones que se estaban presentando. O sea, fue una forma de hacer respetar lo que se había hablado en las comisiones, ya que el alcalde, que es la última persona que puede decidir qué va y qué no va a un pleno, pues decidió no tener en cuenta lo que se había tratado en esas comisiones, que ya no es solamente que haga de su capa un sayo, sino que pues encima retuerce otra vez más de manera torticera y artera la voluntad de una comisión de concejales que son representantes del pueblo. Bueno, pues explicado y entendido. Aurora, te pregunto, ¿compartes, como jurista, como abogada, que, tal como comenta el alcalde, esas mociones intentando anular la convocatoria del pleno podrían incurrir en fraude de ley? A ver, primero tendría que estudiar muchas horas, consultar muchas leyes y mucha jurisprudencia para poder dar una contestación. Y si yo, que llevo desde los 17 años con la cara pegado al libro de Derecho, no puedo contestar inmediatamente a esto, no sé por qué hay gente que sí puede. Dicho someramente. Victoriano, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpar la tardanza. Gracias por acompañarnos. Desde tu experiencia política, en este caso, y como testigo que ha sido también de este nuevo, tenemos que llamar así, episodio de la política municipal de Valdepeñas, ¿consideras que el equipo de gobierno hizo lo adecuado llevando a pleno los presupuestos en ausencia de dos concejales de la oposición? Cuando se trató aquí en su día esa circunstancia,
Ya lo dije y lo voy a decir ahora. Puede que no sea políticamente correcto, pero es política. Y estamos hablando de política. Y en esas circunstancias, que todo el mundo sabemos de qué nos andamos, cómo andamos, de qué hablamos, es que estamos tratando por dónde van los caminos de cada uno de nosotros. Y en ese caso concreto, el Partido Socialista en aquella ocasión presentó a pleno unos presupuestos en unas circunstancias que evidentemente le eran favorables, pero desde luego no cometió ninguna irregularidad administrativa ni judicial. ¿Aprovechó una circunstancia? Puede ser que sí. ¿Todo el mundo será conocedor de aquellas circunstancias? Sí. ¿No fueron conscientes de que esas circunstancias se iban a producir? Pues puede que también. Pero yo entiendo que en aquella ocasión aprovechó políticamente una circunstancia y le salió bien el hecho de que presentara los presupuestos y salieran adelante. Bien, pues dicho lo cual, y ya abrimos barra libre de opinión y os pido que interactuéis, os propongo si sería más conveniente intentar hacer un tiempo muerto, intentar recomponer para el año y medio que queda el diálogo, o si cada cual tiene que pensar su guión táctico y seguir por el camino que lleva cada cual en aras de no sé qué objetivo. Lo propongo así y luego adelanto que analizaremos, sobrepasaremos la posición adoptada en solitario por el concejal de Vox, Antonio Sánchez, que ha estado aquí muchas veces, y que Tere Valdepeñas, un servidor en particular, ha hablado esta semana largamente en dos conversaciones, cuyo contenido parcialmente se ha ya publicado tanto en Valdepeñas Digital como en Valdepeñas, y que va a dar lugar pues a algo que ya es, no digo un secreto a voces, pero algo muy previsible. Va a haber novedades importantes en el grupo de Vox en los próximos días. Lo dicho, ¿cabe posibilidad de reordenar relaciones o cabe esperar? Y cabe desear en su caso que cada cual siga su estrategia por donde emprenda y por donde buenamente considere que es de su interés. Sí, cada uno ha de seguir la estrategia que tiene, entonces no vale la pena nada. Vamos a ver, teniendo en cuenta que el camino para el final del camino de cada uno de los grupos políticos que componen un ayuntamiento, una diputación, una comunidad o el Estado, llevan como objetivo final, conseguir lo mejor para los ciudadanos a los que representan. Con ese objetivo, aunque los caminos sean diferentes y en algunos casos puede que hasta contrapuestos, y en algunos casos la discrepancia llegue a determinados extremos, aunque yo creo que esos extremos nunca deben de sobrepasar ciertos límites, porque si sobrepasan por la parte que quiera que sea, no es bueno para nadie, ni siquiera para los que lo hacen. Yo creo que en ese contexto hay que seguir hablando, hay que seguir entendiendo, hay que intentarlo. Si no se intenta no se consigue nada. ¿Es muy difícil recomponer la situación? Pues es posible. Pero siempre se puede hablar, siempre se pueden intentar dialogar, conseguirlo. No falta tanto para la legislatura. Y yo creo que la ciudad, los ciudadanos y el propio ayuntamiento que los representa se merecen hacer un esfuerzo para conseguir que todos y cada uno se puedan entender desde sus posturas, haciendo valer sus posturas en esa discrepancia que cada uno de los partidos tiene. Pero hay que entenderse de verdad, porque merece la pena, porque tiene que ser así, aunque haya discrepancia. No entiendo la política como se está haciendo ahora. Yo creo que esto es un reflejo de lo que se ve a nivel nacional. Es demencial, es absurdo. No se permite mentir, no mentir, decir, no decir, bulear, hacer bulos. Ahora, venga, no, aquí no pasa nada. Aquí se hace uno lo que quiere, sea en el gobierno o en la oposición, y aquí no pasa ni media, no. Si se hace una cosa mal, está hecha, se analiza, y si es cuestión de judicial, pues se lleva esta regla. No llevarlo a los partidos, sino que intervenga quien tenga que intervenir. Pero en este caso, en la ciudad de Valdepeñas, que creo que se está reflejando demasiado a lo que arriba se ve venir, pues no es bueno. Valdepeñas no se merece que no haya un cierto entendimiento desde la discrepancia, un cierto entendimiento desde la diversidad de opiniones y desde la diversidad de criterios. Se tienen que entender. Que es difícil, que se ha molestado mucho, que se han indignado mucho, que se han ofendido mucho, vale. Pero Valdepeñas se merece dialogar hasta el máximo. Yo estoy de acuerdo en todo lo último que ha dicho Victoriano, no en tanto al comienzo, cuando decías que es política. Claro que convocar el pleno es política, pero hacerlo aprovechando
a sabiendas de que faltaban 2 concejales, ya va en contra, yo creo, a nivel, no legal, evidentemente, porque se ha podido hacer, pero sí de los principios y las bases de la democracia. Decía que políticamente correcto claro, no era. En el sentido de que la palabra democracia viene de demos y kratos, pueblo y gobierno del pueblo. Si tú te quitas del medio a 2 concejales, tú estás cercenando esa voluntad del pueblo. Pero si es que no se quitó del medio, no se quitaron del medio. Se quitaron claro, ellos solos. Se aprovechó. Esa es otra historia. Claro, esa es otra y no es, historia. no es torticero, no es marrullero aprovechar eso para no mantener las reglas del juego. Mira, el PSOE en Valdepeñas ya no tiene mayoría absoluta. A la inversa, y estoy de acuerdo en que debe sentarse y que hay que entender, sí que hay que hablar y que... Pero a la inversa hubiera sido igual. El problema no lo sabemos porque no ha pasado. No, claro que no. No vamos a hablar de escenarios que no han No vamos a hablar de suposiciones. Claro. Pero mira, si yo no estoy en contra de nada, estoy diciendo que eso es una situación que se aprovecha un partido político para hacerlo, como ha ocurrido, yo lo he vivido en muchas ocasiones, no en la política. Sí, pero sí en el sindicato, he estado muchos años. Y eso se ha hecho. Pero eso no quiere decir que... Eso se ha hecho. Eso no quiere decir que sea correcto. Ni que sea correcto, ni que sea ético, ni que estés... Pero que se hace por todas las partes. Pero que no estés... No, todas las partes no. Aquí sí, de momento... Sí, en los casos que yo te he contado... Bueno, aquí... Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí de momento lo ha hecho el Partido Socialista Obrero Español. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Quién le ha favorecido las circunstancias para que lo hiciera? Yo no lo sé. No, ¿cómo que no? Propongo una idea. 2 concejales que se fueron. Propongo al respecto. Hombre, que se fueron y que avisaron, claro, como es su deber hacer. O sea, si tú encima cumples las normas y el alcalde de Valdepeñas o el PSOE de Valdepeñas aprovecha para darle esa vuelta a las urnas que no te ha dado el pueblo, será legal, claro que lo es, pero no está en la línea que quieres ir, Victoriano, del diálogo y del entendimiento. El PSOE tiene que entender... Esto es otra cosa, lo de construir puentes. Bueno, el PSOE de Valdepeñas tiene que entender, a día de hoy, que son 10, que hacen falta mínimo 11, sí, pero y que como mínimo se tiene que sentar a hablar con la gente, y no lo hace. Si la cuestión está en que no lo hace. Yo no voy a entrar ya en quién tiene más culpas, no. El PSOE tiene que entender que le queda año y medio y que de momento no se ha sentado, o por lo menos no se ha sentado con quienes, como ellos, pretenden construir una ciudad más social. Ha aprobado unos presupuestos con Vox, con un concejal no adscrito del PP y ahora con un concejal, gracias a la abstención, de otro concejal de Vox. Es decir, se está apostillando todo el rato hacia la derecha. La derecha... Pero Izquierda Unida está haciendo las mociones estaban apoyadas es que todo eso, mira, la moción de Izquierda una moción que vulnera la voluntad del pueblo. Entrar en esas disquisiciones al final nos lleva siempre a un mismo camino. Sí, pero falta de entendimiento. ¿No es Unida por Valdepeña la que cuelga teléfonos? Sí. ¿O no quiere negociar si no se trata de quién cuelgue el teléfono, sino de se trata de que se entiendan. Pero es que, Victoriano, a lo mejor la llamada no es buena o el descolgar no es el adecuado en el momento determinado. Victoriano, hablar como si esto estuviera y fuera cosa de todos, cuando yo, que por suerte, pues oye, estoy donde estoy y me entero a lo mejor de más cosas que el ciudadano medio, que yo soy otro vecino más aquí, igual que todos. Pero claro, me entero de más cosas. No somos nosotros los que no tenemos el talante de negociar. Es que no somos nosotros. Es que, vamos, a mí me gusta poner las cosas y las responsabilidades donde tocan, en cada tejado. En Valdepeñas, quien no se sienta a negociar, por lo menos de buena fe, a día de hoy, ya has cambiado el tema. Has dicho que no se sienta, que no se sienta de buena fe. Mira, vamos a ver una cosa. A partir de ahí... Sí, ya. Siempre que para bailar hace falta 2. Y nosotros tenemos, ya me lo preguntó en la última tertulia que estuve allá. ¿Hay posibilidades? Para tenemos la mano tendida, pero que... para que no se entiendan, tienen que coincidir los dos, tienen que ceder los dos y tienen que hablar los dos. Y tienen que hablar siempre desde la perspectiva de no maximalismo ni minimalismo, sino de un entendimiento medio. Y hasta ahí se puede llegar. ¿Están los dos o las dos partes dispuestas a entenderse? Yo creo que ahora mismo no. Y hace mucho tiempo que no, porque se enconaron. El tema... Pero no podemos hacer historia porque ya no viene. Pero no es porque las dos partes tengamos la puerta cerrada, la nuestra está abierta. Siempre, lo ha estado siempre. Yo estoy de acuerdo que, en ese contexto, pues llamo desde aquí a una llamada de entendimiento, de diálogo, de entenderse otra vez porque merece la pena. Las circunstancias, lo que ha pasado no tiene solución, ya no tiene. Eso ya es irreversible, por lo tanto, y además te digo una cosa, hasta me parece, ya que hemos hablado antes de políticamente que no correcto, tampoco políticamente correcto intentar ahora desmantelar algo que ya se había hecho.
de la forma que se hiciera, vale, fue todo lo correcto que debía ser, pero intentar desmantelarlo tampoco es bueno. Y no es bueno porque incluso puede resultar mal para quien lo proponga, puesto que tener una ciudad, una región o un país, unos presupuestos, es el camino para gobernar. Luego, después, dentro del gobierno se pueden hacer muchas cosas. Yo puedo haber cometido ese error o no, pero una vez que esté en desarrollo el presupuesto, cada uno de nosotros, desde nuestras posibilidades políticas, podemos argumentar, decir y hacer muchas cosas sobre esos presupuestos. Victoria Noelio, permitidme un punto de inflexión, que no creo que se me quede en el tintero y no se me va a quedar. No voy a pedir que lo pongan porque ya lo hemos visto. El encontronazo entre el concejal no adscrito y el secretario de la corporación. Una persona que es un técnico, es un funcionario, no debiera de salir en los medios de comunicación porque su posición es la de un trabajador, la de un empleado público. Hasta donde la memoria alcanza, tan solo una vez hemos vivido un episodio que se le quiere aparecer de lejos. Un concejal de la oposición acusando al secretario general de la corporación de retorcer las leyes. Hasta donde nos puedas valorar, Aurora, desde tu punto de vista, tanto de funcionaria como de jurista. ¿Qué te ha parecido? A ver, yo no tengo palabras. Incluso me da bastante pudor tratar este tema profesionalmente. Es que no tengo palabras, es que es de una temeridad, de una audacia, de un atrevimiento, una osadía tan exagerada que no entiendo cómo debe ser que sea ignorancia. Entiendo que debe ser que este señor no sepa que está ante un alto funcionario público. Disculpa un momentito. Si ya lo sé, vamos a decir lo mismo. Está ante un alto funcionario veterano en Valdepeñas. Es igual que si yo le digo a un cirujano, mira, cirujano, me estás cortando mal el brazo, me tienes que cortar la pierna. O sea, es tan brutal que es que no tengo palabras. No se puede decir, si uno no entiende un informe técnico en derecho, no es, cuando dijo, es transcripción de legislación y de reales decretos. A ver, es que el derecho no es una opinión, el derecho es una técnica, y es una técnica que se tarda años en aprender. A los juristas, salvando las distancias entre ese señor y yo, que las hay, a los juristas nos pasa lo contrario con las modelos, con los años ganamos, porque aprendemos más, cuanto más años y más veteranía, mejor. Entonces, no se puede uno comparar ni ponerse a la altura de esa profesionalidad o de un alto funcionario. Iba a decir que el derecho no es una opinión. Muchas veces vemos que en los plenos, en cualquier órgano, en cualquier tertulia, hay opiniones sobre el derecho y opiniones que son muy audaces, pero que bueno, pues que todo el mundo tiene, valga la redundancia, derecho a decirlas porque no pasa nada, porque es derecho a opinar. Ahora bien, querer ponerse a la altura de un técnico en derecho, profesional, veterano en derecho, es un disparate. El derecho es una técnica, es una ciencia, que tarda muchísimos años en aprenderse. No se puede uno poner a criticar y a decir, porque no entienda un pedazo de informe profesional, no se puede uno poner a decir que no es correcto, porque yo no puedo decir a un arquitecto, este edificio está muy mal hecho. No puedo, porque no entiendo nada. Entonces, con el derecho pasa igual, aunque parezca que es opinable, no es opinable. También es que yo intento ponerme en el pellejo del funcionario cuando se ha currado 18 folios de informe, cuando lo ha leído letra por letra. Es que, mira, cuando... Yo tampoco tengo palabras. Es verdad que no hay palabras, porque claro, en política, y cuando se debate, cuando dos políticos estamos hablando, cuando dos personas en un pleno, donde quiera que sea, manifestamos nuestra opinión, nos podemos decir cualquier cosa. Y aunque sea lejos de lo que debe de ser, es hasta admisible, y no te pueden decir nada porque estás defendiendo tus tesis, tu postura, o tus postulados, o tu doctrina política. Pero persona
humana, como yo digo. Hombre, por favor, que es un funcionario, que es el fedatario público, que tú no puedes meterte, que no debes, ¿no? Porque si lo haces, tienes que ir al juzgado directamente. Es que te llevan al juzgado y sales trasquilado, pero bien trasquilado. Estás ofendiendo a la función pública y estás ofendiendo a la persona que, teóricamente, como bien decías tú, es que de derecho debe de saber un montón por el puesto que ocupa. Es que tiene que ser muy atrevido para hacer eso. Y no se imagina. No me imagino, ¿no? De verdad que no. Delio, tú no lo sé. A los jueces y a los secretarios judiciales. Que pueden cometer errores. Cada vez que se judicializa un tema político, pensar, ya me ha caído niebla. Sí, claro. De otra vez. Claro. No, pero si un juez todo el mundo puede cometer errores. Y no hay ningún problema, se pueden cometer. De hecho, la justicia, yo creo, y en algunos jueces últimamente lo estamos viendo. Y puede hacerlo todo el mundo, un abogado, un arquitecto, pero opinar, atreverte a opinar de algo que no es... No es opinar, Victoriano. Acusar, hacer una acusación directa. Retorcer las leyes. Sí, bueno, yo lo único que puedo decir es que no sé si lo dijo en la euforia del momento, porque es cierto que pasa de puntillas por uno de los puntos que se alega en las alegaciones, uno de los puntos que era el de las fechas, es verdad que el informe pasa bastante de puntillas y se queda más con otros puntos. Si es por ahí, puedo llegar a entenderlo, si no, pues fue un atrevimiento que estaba fuera del lugar, pero que, como escuché el otro día, las cosas las sabe quien las sabe, pues cada uno sabrá qué es lo que quería decir y por qué en cada momento. Vamos a dejarlo aquí, Victoriano, vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer un breve descanso. No vamos a llegar a todo el tropel de temas que yo me tenía preparado y además de interés. Seguiremos hablando de ellos, pero en el inicio de la segunda parte tenemos que repasar pues el momento de esa votación en que un concejal de Vox se desmarca de sus compañeras, se desmarca del resto de los grupos de la oposición que estaban de acuerdo en apoyar esas dos mociones y que mucho nos tememos que sus horas en la corporación pues están contadas. Les dejo con unos minutos de publicidad y volvemos enseguida. No se vayan, que tenemos mucho que contarles. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Renovamos esta tertulia en la que hemos dedicado ya media hora a repasar lo que dio de sí otro pleno más para el recuerdo y para el análisis, porque fue todo un episodio político que, bueno, no desmerece a instancias mayores que todos podemos ver a diario en los grandes informativos nacionales. Y vamos a referirnos a una cuestión que para mí fue nuclear para cualquiera que la presenciara, de este pleno, que es cuando el concejal de Vox, Antonio Sánchez, se desmarca y vota distinto de sus compañeras y se abstiene en la votación de las dos mociones de Izquierda Unida y del Partido Popular que pretendían tumbar y que se declarase la nulidad de la convocatoria del pleno en el que se aprobaron los presupuestos municipales del Ayuntamiento de 2026 el pasado mes de octubre. Como ya hemos publicado en Televaldepeñas, él justificó su voto de abstención en un acto de coherencia, porque hasta la fecha las mociones urgentes, al menos en lo más inmediato, en lo más reciente, las mociones que venían de urgencia por parte del equipo de gobierno y que no pasaban por comisión informativa, la oposición las votaba en contra. Y era la oposición quien traía dos mociones urgentes sin pasar por comisión informativa. Ya ha aclarado el representante de Izquierda Unida en esta mesa que los asuntos que componen esas mociones sí que habían pasado por comisión informativa y el alcalde, que es quien decide el contenido de los órdenes del día de los plenos, había decidido no sumarlas, por eso que fuesen de urgencias a la sesión. Decimos ahora más de lo que ya publicamos o de lo que ya emitimos en nuestros servicios informativos. Antonio Sánchez
lamenta o acusa a su compañera, la portavoz del Grupo Municipal de Vox, de haberle mentido, de haberle engañado. Él no tenía, nos dice, conocimiento de la reunión previa al pleno que tuvo lugar a las 9 de la mañana en Valcentro. Y cuando horas antes, en la tarde del domingo, él supo de la convocatoria o de la presentación por urgencia de esas dos mociones, según nos cuenta, según nos relata, la portavoz del grupo le dijo que estaba de acuerdo en votar en contra, y que él se encuentra a hora y media del pleno con un voto, con el anuncio de un voto favorable de su grupo. En concreto, vamos a votar a favor, tú sabrás lo que votas, con esas palabras. Y ya lo pudimos ver, tú sabrás lo que votas, que se abstuvo y derribó esas dos mociones de los grupos de la oposición. Así las cosas, y demás datos que podemos verter en lo que queda de tertulia, pues quien quiera hacer un análisis político, entiendo que Elio sí que lo hará. A ver, yo sí que vaya por delante que yo tengo una relación cordial con Antonio, no somos amigos de quedar a tomar café todos los días, pero tenemos una relación cordial, pero aquí voy a decir algo y ya me dirá él lo que quiera decir. Yo creo que aquí Antonio miente por varias cosas, porque esas mociones, como bien he dicho, fueron a comisión, él estaba al tanto por lo tanto él sabía lo que iban en esas mociones, por lo tanto pues podría, y él tenía, es que él también tenía. Si la cuestión es, ¿por qué las tiene, luego las retira, luego tal? Y aquí voy a decir otra cosa, y esto también, cualquiera que conozca a Antonio, que haya hablado con Antonio, o que viva sencillamente en Valdepeñas, sabe que Antonio también tiene muy buena relación con Jesús Martín. Y yo lo voy a dejar ahí. Que haya pasado, que haya dejado de pasar, que haya hecho, que haya dejado de hacer, haya sido por respeto, por admiración, por no tumbar unos presupuestos con el guirigay que se puede montar, sea el motivo que sea, que se ha montado. Yo creo que Antonio estuviera, vamos, esto no lo creo, Antonio sabía cuáles eran esas mociones, él retiró la suya, que era la misma que la de Alberto Parrilla, que ni siquiera es distinta. Antonio retiró una moción suya propia, que era el mismo contenido que la de Alberto Parrilla. Él no puede decir, no sé de qué van estas mociones, porque las has tenido delante, porque tú tenías una igual y la has retirado. Así es que aquí Antonio Sánchez miente, lo digo a sabiendas de que él, si va diciendo que no sabía estas cosas, como yo sí sé que las sabía, puedo decir que ha mentido. ¿Cuál crees que es la cuestión de fondo que ha llevado a Antonio a abstenerse? La cuestión de fondo yo no la puedo saber. ¿La puedes intuir? Es que no quiero ni intuirla, porque si me pongo a intuir cosas, a mí no me gusta trabajar escenarios que no existen, ni elucubrar, porque en este caso no se me ocurre pensar nada bueno. Y no quiero porque por la boca muere el pez, yo soy una persona prudente y lo que sí puedo hablar es, hasta ahora, lo que acaba de hacer, las razones que ha dado son mentiras. Los motivos, él sabrá. Pero Elio, si puedes afirmar que es mentira, ¿sabrás por qué? Porque él conocía el contenido de las mociones que se iban a presentar, porque él tenía una moción que era clavada, la de Alberto Parrilla, y la retiró para no presentarla en pleno. Es decir, él sabía... ¿Él a título particular o a título de grupo? Él las sabía, él las conocía. No, él dice que él tenía una moción idéntica a la de Alberto Parrilla y la retiró. Claro. ¿Era a título particular o a título de grupo Vox? Si la ha hecho él, como yo digo, sea del grupo o sea de él, porque si es del grupo, si es del grupo no la puede retirar, la tendría que retirar la portavoz. Entiendo que será a título personal, pero es que él tenía una moción porque él también fue una de las personas que estaba fuera y claro, la retiró. ¿El motivo? No lo sé. Como he dicho antes, las cosas las sabrán quien las tienen que saber, pero que está mintiendo cuando dice desconozco de lo que iba el tema, desconozco de tal, en mi partido vota que no, cuando se presentan, que aquí está el matiz, si el matiz está en cuando algo se presenta de urgencia, como no sabemos de qué va, votamos en contra. Pero es que aquí el matiz está en que tú ya sabías de qué iba. Se han tenido que presentar de esta manera porque el alcalde no ha tenido a bien meterlas en el punto. Pero tú tienes conocimiento del contenido de esas mociones. Por lo tanto, ahí está mintiendo cuando dice que no sabía de qué iban. Y escudarte en... Le ha venido muy bien que su partido... No, que no sabía de qué iban, no, que no sabía que se iban a presentar. Bueno, pues se han presentado. Dice que se enteró a las 8 de la tarde del domingo. Igualmente tiene tiempo para saber de lo que iba el tema y haberse puesto el partido al tanto, que son mociones de un folio.
y que además que han tratado en comisiones y demás. Es decir, oye, que le ha venido muy bien, por el motivo que sea, escudarse en cuál es la forma de proceder de su partido, punto pelota. O sea, le ha venido muy bien. Yo no sé, yo no estaba, no conozco todos esos pormenores, ni si se trató en comisión, si se pasó o no se pasó, si al final no se procedió a debate en comisión, con lo cual, si no se procede a debate, no entran en comisión y como tal, al no entrar en comisión, no pueden entrar a pleno, no lo sé. Quiero decir que aunque se presenten, si no se debaten, pues no se ajusta a la comisión y por lo tanto da igual lo que se presente, no se ha ajustado a comisión, no se ha tratado en comisión a efectos legales y no se presenta a pleno y no pasa ni media. ¿Cuáles fueron los motivos? No lo sé, porque desconozco todo el tema. Tú estás más informado que yo porque has tenido la posibilidad de acceder a ello. Lo que te digo es una cosa, es que antes lo comentaba cuando hablábamos de esto. Yo no sé si fue por eso, por qué circunstancias, el ocurrir aquí hay que ser muy atrevido para hacerlo. Yo también conozco mucho a Antonio y no me parece que sea una persona, digamos, que se descoloque con facilidad y sea una persona que le falte el respeto a nadie ni nada en absoluto. Por lo tanto, él pensaría otra cosa. Que pensó a lo mejor que no lo que yo comentaba antes, es decir, unos presupuestos ya están aprobados, hay que tirar para adelante con ellos durante toda la legislatura de esos presupuestos, el recorrido de esos presupuestos, puede uno trabajar y hacer una labor inmensa desarrollándolos o impidiendo que algunas cosas se desarrollen en su justa, en la medida de que no, el camino nuestro no era ese, se pueden hacer mucho. Y no imposibilitar, y tratar de imposibilitar los presupuestos, teniendo en cuenta una cosa, que yo no tengo claro tampoco, tenía que mirarlo, como tú bien has dicho. La jurisprudencia es muy amplia y se puede mirar, pero yo no tengo tan claro que se pudieran anular. Pero bueno, y si se hubiera incumplido algún precepto constitucional o legal. Disculpame, Victoriano, pues yo sí lo tengo claro, no se podía anular. Es que me ha llamado tiempo a pensar. Yo no lo tengo claro, pues no lo he pensado, no lo he valorado. Los tribunales de lo contencioso administrativo podrían revocar el constitucional. Sin conocer bien los hechos, ¿vale? Estoy hablando sin papeles. Esto que quede claro. A ver, si hay un acuerdo pleno tomado, de lo que sea, vamos a suponer que es de poner una alcantarilla en lugar de poner los presupuestos. Hacer una moción, iba de eso la moción de revocar el anterior acuerdo pleno. Pues eso tenían motivaciones distintas para un mismo fin. Pues eso solo se puede hacer de dos maneras. Si es nulo, mediante una revisión de oficio, y si es anulable, por defecto de forma o por irregularidad del ordenamiento jurídico, por declaración de lesividad que tiene que adoptar el propio Pleno y posteriormente una demanda en los juzgados de lo contencioso administrativo. Solo de esas dos maneras. Entonces, en ese Pleno no podía. No concurre ninguna de las dos. En ese Pleno tenía que iniciar esos dos procedimientos que estoy comentando. Luego ya... A ver, se estaban escudando Rosario Porras en que haya la documentación, le llega más tarde de lo que marca la ley. Por lo tanto no tiene el tiempo reglamentario para tal, pero como digo, es que cada uno de los tres concejales que Antonio Sánchez, Alberto Parrilla, es porque estaban fuera, Rosario Porras porque la documentación fecha límite el 15, le llega el 17, o sea que al final cada uno iba por un tema, pero vamos, que si aquí es darle vueltas a algo que la cuestión importante es que el Pleno se convocó desde una posición ventajista. Sí. Y que es lo que estuvo, no ilegal, pero sí incorrecto. Contra eso no se puede ir. Claro, exacto. Y es lo que estamos diciendo. No son formas de hacer política. Sí, si queremos lo mejor para el pueblo, vamos a hacer que la casa del pueblo, nunca mejor dicho, sea un lugar bien avenido. Y con esas tácticas que han venido ocurriendo pues estos 3 últimos años, porque es desde que no tiene mayoría absoluta, y es donde se tiene que plantar el PSOE y darse cuenta de una vez que no tienes mayoría absoluta. Y tienes dos formas de hacer política, o de tener aliados, o de dejar el pueblo para las próximas elecciones, que es con un partido que defiende también el estado de bienestar y lo social, o con los partidos que quieren recortar el estado de bienestar y lo social. Y de momento solo está pactando con unos, de una manera o de otra. Pero si es que no ha pactado. En ese caso no ha habido no ha habido un pacto firmado, pero ha habido guiños, ha habido concesiones. Si no hay pacto firmado no se puede demostrar. Eso, por lo tanto, la política, cuando no tiene mayoría, no hay nada entre Izquierda Unida y Vox. Cuando estoy de acuerdo para votar la política, cuando no tiene mayoría, se convierte.
¿Puedo preguntar una cosa? Sí, claro. De verdad, desde la ignorancia, en virtud de ese principio de participación asamblearia, Izquierda Unida, Podemos, o como se llame el grupo, ¿no utilizaría nunca el voto de calidad del alcalde? Claro. Es que no lo sabemos. Vuelvo a decir, yo no puedo decir... No, es una pregunta. Claro, yo no puedo decir algo que se negaría a utilizarlo. No se puede dudar, eso no se duda porque se hace, porque no es ilegal, se hace. Pero está preguntando si a nivel de catadura moral lo harían, no lo sé. No ha pasado, no ha ocurrido nunca. No es cuestión de catadura moral. Sí, sí, no estoy hablando de catadura moral, estoy hablando de no, en virtud de un principio claro, pero político al final estamos hablando adquirido. de que es una manera que nos hemos arrogado en las leyes de, ciertamente, darle un vuelco a las elecciones, darle un vuelco a la representación ciudadana. Y como no ha ocurrido, no voy a decir ni que sí ni que no ha ocurrido nunca. Aquí sí que estamos viendo que Jesús Martín le da lo mismo aprobar en minoría por voto de calidad, le da lo mismo aprobar cosas aprovechando, dicho por él, que se han ido fuera y que han avisado, porque si no hubieran cumplido con el deber de avisar, que es lo que tienen que hacer, que es que los dos concejales lo hicieron bien, hicieron lo correcto, ambos, el de Vox y el de Unidas por Valdepeñas, si no hubieran avisado, aquí nadie hubiera sabido nada, se hubiera ido a un pleno ordinario y a lo mejor el PSOE hubiera tenido que tener otro talante negociador. Por favor, claro que hay matices, pero hay unos que son... Hay una perspectiva que no quiero que se quede porque se está omitiendo totalmente. Partiendo de la base de que nos puede parecer más o menos feo, más o menos bonito la convocatoria en ausencia de dos concejales. Si tú ya tienes la certeza de que los 11 concejales, que son más que tus 10, te han dicho, por activa y por pasiva, que presenten las cuentas que presentes, te las van a votar en contra, ¿qué haría Izquierda Unida en esa tesitura? Pues como cualquier partido, aprovecharía una circunstancia para hacerlo. No Izquierda Unida, cualquier otro. Y no es recriminable, no, es que es así. Pero yo vuelvo a decir una cosa, Victoriano, es que a mí lo de todos los políticos son iguales es un discurso que me cansa. No, iguales no. Por eso, todos son iguales. Por eso, no son iguales. Ni todos los políticos, ni todos los abogados, me gustaría que me respondieses a lo que te planteo. Claro, yo contesto ahora mismo. No todos somos iguales, no todos nos comportamos de la misma manera. Y aparte, el escenario que planteas, Julián, no se ha dado todavía. Si queremos saber cómo nos comportaríamos en Unidas por Valdepeñas, en las próximas elecciones, que nos voten, que nos pongan con mayoría, bueno, no con mayoría, que nos pongan con 10, como está el PSOE a día de hoy, y a ver qué talante negociador tenemos. A día de hoy tenemos dos concejales. ¿Qué castillo en el aire construyo yo si no vamos a tener de momento esa situación? Mira, en política es complicado, sobre todo cuando no se tiene mayoría, eso lo sabemos. Lo está viviendo el partido. Pero no está demostrando el PSOE de ninguna voluntad de negociar. Pero también hay que ver las voluntades. El PSOE no está teniendo el talante negociador ni hacia un lado ni hacia otro. He de recordar que Cándido Simarro, él ya recordó cuando se estaban hablando de estos asuntos, no de la aprobación, sino ya como que a ver si esta vez no le engañaban. O sea, Cándido se dio por engañado porque no se había cumplido lo que hablaran entre el PSOE y él para que él se abstuviera en los presupuestos anteriores. Es decir, que el PSOE, vuelvo a decirlo, no negocia, engaña, es ventajista, es marrullero, y eso no se puede permitir. Yo si fuera votante del PSOE en Valdepeñas, yo iría a pedir, o si fuera miembro de la Asamblea del PSOE de Valdepeñas, yo iría a pedirle cuentas a lo que está haciendo el partido. Lo mismo se piden, pero yo creo que no es así. Y yo no quiero que esto se tome como no todo es blanco y negro, hay matices. Sí, claro que hay matices, pero que yo no quiero que esto se tome como que digo que el PSOE es el mal en la tierra. Simplemente lo que quiero es que yo creo en la democracia, como he dicho. Sí. Yo creo en el diálogo, creo mucho en el diálogo. Y lo que quiero es que haya diálogo. Y a día de hoy se puede decir que hay dos bloques, izquierda y derecha, y uno de los... Y si se llegan a acuerdos... Lo de Valdepeñas es un poco excepcional. Claro, no, digo... Porque hay unos cruces extraños. Claro. Y la cuestión incomprensible. La cuestión está en que a mí no me importaría que el PSOE llegue a acuerdos con vos, siempre que ese acuerdo sea algo que digamos, coño, es que han negociado, es algo que además va a ser finalmente bueno para el pueblo. Pero coño, que lo hagan negociando, que no lo hagan de maneras marrulleras, que no lo hagan aprovechando y luego no cumpliendo. Eso decirlo así es muy complicado. Muy complicado. Pues es lo que se está viendo. Y lo dijo Julián. Se está pensando que puede ser que haya ocurrido. De momento,
Cándido Simarro dijo, me habéis engañado, porque me prometisteis algo para una abstención. No voy a decir- Hemos ido a los próximos presupuestos y no lo habéis No voy a- cumplido. no voy a Por lo decir- tanto, ya no lo digo yo, lo dice una persona que ha negociado directamente con el PSOE de Valdepeñas. Dice, me habéis engañado. Que- Yo no he estado, como no he estado, es la palabra de Cándido. Yo tampoco estaba, por eso. Pero que en lo que Pues es vaya una palabra bonita. Vaya una palabra lo que es la bonita. cuestión de Yo talante. me deja mucho que pensar las circunstancias. Y el Porque yo lo único que puedo si decir, es verdad lo que estás diciendo, A cada cual sus me obras extraña. le sitúan donde Exactamente. está. yo solo puedo decir que lo que es el talante de negociar, talante negociador, yo no lo estoy viendo y lo espero y lo deseo. Es lo único que le Es pido. lo que he dicho Elio antes yo, Victoriano, lo primero, el Elio deseo. Victoriano, Izquierda Unida plantea cuestiones para ponerse de acuerdo presupuestariamente. Que se municipalice la gestión del agua. No, que se haga el informe. Hombre, eso se está haciendo. No sé de cuándo ha Eso se sido, está haciendo. la última vez ha sido Que se votó en contra que de se hacer siquiera el municipalice- informe de No, no, no. para ver la viabilidad de... eso No sí, digo por de esto, favor. digo de otras cosas. Eso, que se recupere la gestión directa, bueno, no lo ha habido nunca. La gestión directa del servicio de ayuda a domicilio. El PSOE se niega porque supone, de facto, multiplicar en un 50% las dos plantillas. Porque el régimen laboral de los empleados públicos no es el de una empresa privada. Una cuestión más. Desde Vox, bajada brutal, en palabras textuales de la portavoz de Vox, bajada brutal de los impuestos, viene a ser en términos moderados lo que plantea el PP. Pero claro, cuando el PSOE dice, vale, dime qué gasto recorto, ninguno de los dos responde. Claro, porque es que es complicado. opción le queda a un ahí gobierno vosotros en decís, minoría? cuando uno tiene que cumplir una serie de requisitos, los tiene que sacar el dinero de alguna parte. Y eso es. Si el problema no es subir o bajar impuestos, el problema es hacerlo justo. Sí, que es diferente. Pero hacerlo aquí justo. se están hablando de que es diferente. se están hablando de propuestas de que se ha dicho que Unidas por Valdepeñas, a Vanessa, que es quien hace los presupuestos, el año pasado, no sé qué es lo que ocurrió, no se llegó a tal. No, sí, negociaron, pero no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Sí, por eso digo que negociar este ahí año- tiene matices. Además, Ha habido creo que negociación, claramente. Este pero no ha año- habido acuerdo. Y este año, yo digo lo que a mí me han trasladado, Sí, ¿vale? ya. Se le enviaron unos mensajes a Vanessa, que entiendo que es una persona que yo con ella tengo contacto directo por una comida y tal, y le envío muchas cosas que veo por la calle, y es verdad que a los 4 días están arreglados. Pero, digo, los concejales, enviamos unas cosillas y no nos ha contestado. Es decir, es que este año ni siquiera se han sentado a hablar Unidas por Valdepeñas y PSOE. Yo creo que ahí hay unos lazos que están rotos y que tienen año y medio para recuperarlos si no quieren que el próximo gobierno pues pueda no ser del PSOE y sea de otro partido. Porque la gente se canse, porque la ola que viene a nivel nacional es la que sea, porque la campaña nos desgaste a ambos. Y la campaña no debe ser PSOE contra Unidas por Valdepeñas ni Valdepeñas contra PSOE. Ojalá que no sea así. Exacto. Ojalá que no sea así. No, yo soy de esa, Pero no estamos de esa hablando del postura. agua. Eso digo. Estamos hablando del agua, exactamente. Sí, no, la cuestión es que son medidas que se plantean, pero es que ni se han sentado a hablar. Es decir, tenemos como el 80% del programa compartido, que son prácticamente las mismas propuestas. Habría que limar las asperezas de cómo llevarlo adelante, porque ellos, PSOE será de una manera, nosotros de otra, pero llevamos de 100 puntos 80 iguales. Y no nos sentamos en la mesa a sacarlos. Por Porque el PSOE no quiere. Por aquello de que estaban preparados, Elio, 3 cuestiones en las que sí se ha puesto de acuerdo Izquierda Unida con el Partido Socialista. La primera de ellas, por fin, el aprobar la adjudicación de un contrato para la asistencia técnica que debe de concurrir para el desarrollo urbanístico de nada menos que 250.000 metros cuadrados, pido las imágenes si las tenemos, de la zona este del casco urbano de Valdepeñas. Ahí lo estamos viendo. Son imágenes tomadas desde la circunvalación. Ahí vemos la rotonda que nos reparte y nos envía a Cózar y a Infantes. Estas son las viviendas que hay al final de la calle del parque, bueno, junto al Parque del Este, al lado del asilo de la residencia de ancianos. Más atrás tendríamos el Cerro de San Blas y el Polígono Virgen de la Paz. Toda esa extensión es la que va a albergar en el futuro, se llama el programa de actuación urbanizadora del Ferial. Sería donde se trasladaría la feria de agosto. Habría más posibles usos lúdicos de esparcimiento. Puede que también el mercadillo municipal se trasladase aquí, y aquí sí que se han puesto de acuerdo. No creo recordar que son $500.000 euros lo que cuesta la asistencia técnica para el desarrollo de esta amplia zona de Valdepeñas, que hoy digamos que está prácticamente rústica,
pero que debería de articular el crecimiento urbanístico de nuestra ciudad por esta parte al este del casco urbano. Aquí sí que hay acuerdo entre Izquierda Unida. Sí. Es que si se repasan los puntos que van al orden del día, un 80%, PSOE, Izquierda Unida votan lo mismo. Y la mayoría de las veces también el Partido Popular. Sí, también. Y quien más se desmarca es Vox. Sí, eso creo. Además, todo este tema que hemos tratado ahora, que lo conozco de cuando yo estaba en el alcalde, este es un proyecto que se hacía antes de construir... ¿Es el S14? Sí, antes de construir las viviendas que se hicieron ahí, era desde el parque hasta la circunvalación. Ahí se iba a instalar, que hay una maqueta en madera hecha, donde se iba a instalar del ferial, un auditorio abierto, ahí iba a ir el mercadillo, todo iba ahí, todo cabía ahí. Y eso se parcó, se quedó quieto, no sé dónde estará, si existe la maqueta aquella, se presentó a los medios de comunicación en el auditorio, en el salón de la entrada del auditorio. Y eso es un proyecto muy bonito que merece la pena hacerlo. Y algunas personas también no quisieron ceder sus terrenos porque también se les expropiaba o no hubo acuerdo en esa cesión de terrenos. Pero vamos, que este tema está muy bien. Y yo creo que ese y otros temas pueden ser importantes. Por eso decía antes, no pensaba en esto, pensaba en otras cosas, que hay que hablar y que se puede hablar, porque el tiempo que queda, y teniendo en cuenta que los presupuestos ya están, dentro de esos presupuestos hay margen para el diálogo y acercar las posturas de tal manera que se pueda terminar tranquilamente la legislatura sin otro beneficio que el pueblo de Valdepeñas, otro beneficiado. Una cuestión más, la empresa Aqualia, que gestiona nuestro servicio de abastecimiento de agua potable y de depuración, creo que lo hace Aguas Castilla-La Mancha. El suministro de agua potable está próximo a concluir el contrato de adjudicación, que es de muy largos periodos, y propone una serie de obras necesarias, urgentes de acometer, porque de lo contrario puede estar comprometido el suministro en el sentido de que pueden sucederse averías y incidencias, digamos, en el servicio. La suma de esas actuaciones está presupuestada en 945.000 euros y el equipo de gobierno en el ayuntamiento lleva a pleno pues que se encargue una auditoría externa, un asesoramiento externo que certifique que esa relación de obras es realmente necesaria. Y aquí sí que vuelve a haber acuerdo entre los grupos políticos. No recuerdo si la oposición de Vox y el Partido Popular se abstuvo o votó a favor, pero lo que sí que tengo fresco es que la izquierda se volvió a poner de acuerdo y votó a favor. ¿Qué esto decir? Como cuestión accesoria, que no es tan difícil. Pues claro que no, ya te estoy diciendo que hay motivos suficientes. Este motivo es muy importante. Sí. Porque... No, que esto es una cuestión de peso. Pero no es una cuestión de peso solamente porque lo diga Aqualia. Es que había que preguntarle a Aqualia, y imagino que la auditoría lo dirá, oiga, y durante todo este tiempo no ha mantenido eso en condiciones. ¿Qué pasa? ¿Que usted ha permitido que se vaya deteriorando con el tiempo y ahora me dice que está mal porque puede haber errores? ¿Qué pasa? Que usted tenía en su contrato que mantener eso y tenerlo en condiciones. Los codos, la avenida, la traída del agua, todo. La bajada del Cerro de los Muertos hasta aquí, que es muy... Por eso tiene que ser una auditoría externa que diga claramente por qué se necesitan y por qué. Y por qué no se ha hecho. Sí, es el problema que suele haber. Pero cuando... hacerlo público no es un error. Bueno, en lo público, bien gestionado. Voy a decir una cosa, y será todo lo antiizquierdas que quieran. Lo público bien gestionado, funciona muy bien, y lo privado, cuando hay un control estatal serio, tampoco es malo. Pero tiene que haber un control potente. Claro, el problema es que no lo hay tampoco. Sí, en este caso sí lo digo. Lo que pasa es que se ha confiado... digo en general muchas cosas. En general muchas cosas, sí. Bien, pero bueno, sí. Me vais a permitir, por cuestiones de horario, que deje aquí esta tertulia, que concluyamos. Tendremos una nueva cita con los comentarios a los asuntos importantes de actualidad local y general. Muchas gracias, Helios Castellanos de Izquierda Unida, Aurora Gómez Campos, Victorino González de La Aleja. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo les emplazo a la semana que viene y hasta entonces un fortísimo abrazo.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.